y maravilloso. Las personas que nos estén visitando hoy también les damos la bienvenida y esperamos que se sientan bien entre nosotros y más que todo que el Señor pueda bendecir su vida a través de su palabra y del tiempo en este lugar. Vamos a orar y poner este tiempo en las manos de nuestro Señor Jesucristo para que Él se glorifique. Se me adelantaron mucho ahí. Ni he empezado, ok. Vamos a orar. Padre eterno, en esta hora, Señor, queremos agradecerte por tu amor, tu misericordia para con cada uno de nosotros. Queremos agradecerte por permitirnos estar acá en este lugar que hemos destinado como un centro, como un lugar de alabanza y adoración para ti. Pero sabiendo que la adoración es desde nuestros corazones y en todo lugar donde estamos. Pero gracias por permitirnos congregarnos, Señor, y estar acá. Yo te pido para que tú permitas que la palabra que hoy vamos a exponer pueda llegar a los corazones de las personas que están aquí presentes, Señor. Y aunque sean aspectos que podamos decir que conocemos, Señor, que puedan interiorizarse en nuestras vidas. Puedas hablar a aquel que piense que tú no le amas. Tú puedes hablarle a aquel que no ha entregado su vida a Cristo en esta hora. Puedas hablarnos a todos nosotros de lo que tú has hecho en nuestras vidas. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, en esta mañana voy a recurrir a un tema conocido, manejado entre comillas por todos nosotros. Digo entre comillas porque cuando profundizamos en el tema, vemos que el amor de Dios es tan inmenso y tan grande que no se puede explicar a veces con palabras. Hoy vamos a hablar acerca del atributo de Dios como amor. El amor de Dios. Pero quiero hablar acerca del amor de Dios sin que se me malinterprete como algo liberal. Ah, Dios es amor y hacemos lo que querramos, ¿verdad? Dios es amor y todo bien. Dios es amor y no le importa lo que hagamos. Quiero que llevemos un balance de lo que realmente significa el amor de Dios y nuestra responsabilidad con ese amor. Y vamos a estar desarrollándolo, no todo hoy, no me va a alcanzar el tiempo para hacerlo hoy, pero vamos a verlo durante varios días. El amor de Dios. El amor de Dios es una de las cualidades más representativas de Dios. El amor de Dios es una de las cualidades más representativas de nuestro Señor. ¿Ok? Es la expresión de bondad de Dios. Sabemos que Dios es bueno, pero ¿cómo entendemos la bondad de Dios? ¿Cómo se expresa la bondad de Dios? A través de su amor. Ya se me adelantó, pero a través de su amor, ¿verdad? A través del amor de Dios. El amor representa la mayor cualidad de Dios. Y cuando hablamos de Dios es amor, en el Nuevo Testamento, la palabra que se usa es ágape. Y es una palabra prácticamente que ha sido dedicada en griego para Dios, que representa el amor más alto y sublime que pueda haber, y al cual nosotros debemos aspirar. Es parte de un atributo, una frase de domingo, un atributo comunicable de Dios. Es un atributo que Dios puede comunicarlo o transmitirlo a nosotros y nosotros podemos aprender de ese amor. Pero el amor de Dios es mayor que el nuestro, que el que nosotros podemos desarrollar. Pero lo podemos practicar. ¿Por qué digo atributo comunicable? Porque hay atributos de Dios que no son comunicables. Por ejemplo, su eternidad, su inmensidad, no es comunicable. Su omnisciencia, eso no lo comunica Él hacia los seres humanos. O sea, eso usted no lo puede aprender a ser omnisciente, a ser eterno. Pero el amor de Dios, su misericordia, son atributos que nosotros podemos aprender, pero no le vamos a llegar jamás al nivel de Dios.
Algunos dicen que el amor de una madre consciente, ¿verdad? Y que realmente toma su compromiso, puede ser el que más le llegue, el amor de los padres, el que más se le parezca al amor de Dios. Pero el amor de Dios es mayor que el amor de tus padres hacia ti. Lo supera, lo supera. Y es más, podemos encontrar, ¿verdad? Algunos ejemplos de padres que no aman a sus hijos. Desgraciadamente lo vemos hace pocos meses donde se han encontrado niños en la basura, bebés, fetos en la basura. Bueno, no fetos, nacidos ya, recién nacidos. Porque no hay esa afinidad o porque hay una situación tal vez psicológica, la que sea. Sin embargo, el amor de Dios excede todo nuestro conocimiento. Vamos a empezar poquito a poquito y vamos a empezar con el amor general. Algo de esto vimos en el curso que impartimos a algunos hermanos acá, ese sobre teología práctica. Y vemos el amor de Dios para toda la creación. Hay un amor general y a veces algunos queremos omitir este amor porque pensamos que Dios solo ama a los evangélicos, protestantes, vamos a decir, la iglesia centroamericanos, ¿verdad? O de la iglesia que usted sea, a nosotros nos ama. Pero la realidad es que Dios tiene un amor por toda su creación. No la podemos obviar. Salmo 145, verso 8 dice, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos. ¿Para con quiénes? Para con todos. Y su misericordia sobre todas sus obras. Eso incluye lo que el Señor decía de los lirios del campo, de las aves de los cielos, los animales. Él cuida de su creación. Él cuida de todo lo que Él ha hecho. Tiene cuidado y ama a todas sus criaturas. Hasta las que usted no quiere, ¿verdad? Hay algunas que nosotros no queremos. Ratones, ratas, cucarachas, tienen algún lugar en este ecosistema, ¿verdad? Para nosotros son dañinas probablemente, pero tienen un lugar y para algo fueron creados. A veces uno se pregunta, ¿para qué creó los mosquitos? Los zancudos. Para despertarte en la madrugada a orar, tal vez. No sé, algún propósito. Hay un lugar donde hay un zancudo, me encuentra a mí primero. Siempre. Nadie le pica a mí, ¿verdad? Pero bueno, la sangre será. Dios hizo su creación y a toda su creación la ama, la cuida. Hasta los seres que parezcan para usted más repulsivos, ¿verdad? Las serpientes, por ejemplo, la cual odian muchos. Bueno, en Panamá se daba un caso de que la gente agarró de moda, yo era creo que adolescente, matar sapos. Eran los matasapos. Y todo el mundo estaba con un gancho matando sapos por todos lados. Se creó otro problema. Comenzó a haber una gran cantidad de insectos y mosquitos y el problema del dengue se reprodujo mucho en ese tiempo. Entonces se le dijo a la comunidad que no exterminaran a los sapos porque tenían una función. Entonces, aunque nosotros no lo creamos, todo Dios lo hizo con un propósito. Por supuesto que hay desbalance y también nosotros estamos para algo, pero todo Dios lo creó y Él ama a todas sus criaturas, no solamente a Firulais y a Michi. Él ama a todas sus criaturas, a toda su creación. Ahora, aquí hay algún principio que no puedo pasar por alto. Dios es clemente y misericordioso y nos hemos quedado con eso. Dios es clemente y misericordioso, pero el texto también dice que es lento para la ira. O sea que Dios también juzga. Lo hace lentamente, da tiempo, pero juzga.
no solamente es amor, y su amor también incluye justicia. Romanos lo explica muy bien. Su amor incluye la justicia divina, porque si Él es amoroso pero no es justo, entonces no sería perfecto. Pero en Él convergen las dos cosas. Él es justo pero también amoroso. Lento para la ira, pero grande en misericordia. A veces algunas iglesias hemos olvidado de que existe un juicio. Hemos olvidado o dejado de enseñar a la gente que nos llega de visita que hay una condenación sobre el mundo y que debe haber un arrepentimiento. Eso está, aunque Dios es amor, aunque Dios nos ama y su amor es eterno. ¿Pero para quién? Para todas sus misericordias son para todas sus criaturas. Una cualidad de Dios es su bondad. Él es bueno, aunque no lo entendamos. Él es bueno en todas sus decisiones y acciones, aun en las circunstancias difíciles que yo viva. Él es bueno. Él es bueno y es misericordioso para con todas sus criaturas. Ese es el amor general. Hay un amor general también que Dios externó para con su pueblo Israel en su tiempo. Jeremías 31:3, y en el contexto él está hablando del pueblo de Israel, aunque mucho lo hemos aplicado para nosotros, que puede ser, pero está hablando en su contexto de Israel. Jehová se manifestó, dice Jeremías 31:3, a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y ahí aparece en ese pasaje la palabra gracia, es interesante también. Favor no merecido. Te prolongué mi misericordia. ¿Cuántas cosas el Señor soportó de su pueblo Israel y extendió su misericordia y les envió libertadores? Y desde ahí salió el Salvador, porque había un plan para con su pueblo, porque había un propósito, aunque no eran perfectos, pero Dios había trazado un plan para con ellos. Desde la descendencia y la simiente bendita que vendría desde Abraham en adelante. Bueno, hasta desde el Génesis también se habla en el capítulo 3 de la descendencia de la mujer. La descendencia de la mujer, la descendencia de Abraham, bueno, y el Mesías ya para el tiempo del Nuevo Testamento. Con amor eterno te he amado. El amor de Dios es eterno. Pero aquí estamos hablando hacia el pueblo elegido en ese momento Israel, que lo podemos aplicar a nosotros, sí, como pueblo escogido, sí. Pero está hablando de Israel ahí. Su amor general para la creación, para todas sus criaturas, para con su pueblo Israel, y su amor general, hermanos, para con toda la humanidad. Su bondad. Mateo 5:45. Hoy estoy enseñando más que predicando, entonces. Nos dice Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, hablando del perdón hacia los enemigos, que hace salir su sol. ¿Sobre quiénes? Sobre malos y buenos. Y hace llover sobre justos e injustos. Significa que Dios, de sus bondades generales, hace partícipe al malvado, hace partícipe al impío, hace partícipe al creyente, hace partícipe, hermanos, al católico, hace partícipe al evangélico, hace partícipe al testigo de Jehová, al budista, a lo que usted quiera, al homosexual, etcétera. Su amor y su bondad general es para con todos. No para con los evangélicos nada más. Y a veces uno ve cosas extrañas donde hay personas que no son buenas, pero le suceden cosas buenas. Le pasan cosas buenas.
o a veces hasta en momentos de angustia y no han aceptado al Señor, y podemos hasta discutir eso, tienen a Cristo, Dios escucha sus oraciones y en un momento de angustia clamaron a Dios y Dios les respondió. Y hasta oímos gente que les ha sanado un familiar y uno dice, no se lo merece. Pero el amor de Dios va más allá de nuestra denominación. Uy, ¿qué dije? Va más allá, el reino de Dios es más amplio que nuestras cuatro paredes. Y cuando también juzgamos a otros tenemos que tomar en cuenta eso, que Dios va más allá de lo que mi cabeza puede entender. Su amor es sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Son ejemplos. No significa que para usted amaneció el sol, salió el sol y para los demás tienen oscuridad. O como en las fábulas, ¿verdad? De que una persona va caminando y tiene una nubecita y le llueve solamente a él. No, es sobre todos. Sus bondades generales sobre todos. Y está pendiente de ellos también. ¿Que no son salvos? Ok. ¿Que no han recibido a Jesucristo? Ok. Pero el amor de Dios sobrepasa estas cosas. ¿Que están bajo condenación? Sí. Pero eso no significa que los odia. Eso no significa que ha dejado de amar a las personas que aún le rechazan. Y vamos a ver eso. Hay un amor también por el pecador. A veces hemos querido entender que Dios no ama al pecador. Y el pasaje más conocido por nosotros y que más usamos para la evangelización es el pasaje más conocido en el mundo y más aprendido. San Juan 3:16. Pero vamos a ver el contexto, por lo menos los versículos que le siguen. Porque de tal manera, el de tal significa de una manera grande, de una manera amplia, de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Hace algunos años expliqué que hay tres clases de mundo en la Escritura. El mundo que Dios creó, generalmente que se ve expresado en los Salmos, su creación. Está el mundo que son las personas que habitan la tierra, ¿verdad? Que no conocen a Dios. Y está mundo, cuando se habla primera de Juan, segunda de Juan, para referirse a lo pecaminoso, a las ideologías y pensamientos pecaminosos que hay en la tierra. Entonces son tres clases. El globo terráqueo, las personas que habitan en la tierra, y a veces la palabra mundo es utilizada para las corrientes pecaminosas, ideologías y pensamientos contrarios a las Escrituras. Lo que llama Juan el espíritu del anticristo. Ideologías como las que nos quiere el mundo introducir. Ideologías y pensamientos que bombardean y que nos dicen usted está fuera de nota y usted tiene que acomodarse a esta nueva ola contraria a las Escrituras. Así que cuando usted vea la palabra mundo, tiene que ver cuál de los tres está hablando. A veces las palabras pueden tener, de acuerdo al contexto, distintos significados. Hay palabras que no significan lo mismo. Cada vez que usted ve espíritu, por ejemplo, no siempre es un demonio. A veces se refiere al Espíritu Santo, que en la Reina Valera lo pondrá en mayúscula como para que prestemos atención, ¿verdad? Pero eso no está en el original en mayúscula. A veces espíritu se refiere al corazón del hombre. Entonces hay que ver el contexto de qué espíritu está hablando. En este caso, mundo, ¿cuál sería? Porque de tal manera amó Dios al globo terráqueo. Ella tiene un punto a favor. Porque de tal manera amó Dios las ideologías de esta tierra. No. Porque de tal manera amó Dios a las personas que habitan el planeta Tierra. Ese es el correcto. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo para demostrar su amor? Que dio a su único hijo, a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el pasaje más sencillo que podemos utilizar para compartir con otras personas. Dios amó al ser humano que entregó a su Hijo unigénito para que tenga vida eterna. Ahora, hay unas corrientes o hay unas teologías por ahí, no son nuevas, son viejas, que hablan de una salvación universal, que como Jesús murió por todos, entonces toda la humanidad de alguna manera va a ser salva. El contexto mata eso, porque nos dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo. El propósito de Jesús no vino a condenar a nadie ni llevar a nadie al infierno. El propósito de él fue salvarlo, sino para que sea salvo por él. Pero el versículo 18, él dice, el que en él cree no es condenado. Okay. Si creo en Jesús, si entrego mi vida a Jesús, no soy condenado. Pero el que no cree, y aquí viene una discusión con él, ya ha sido, ¿verdad? Si ya Dios conocía, si ya Dios sabía, ya ha sido condenado. O sea, ¿pero por qué fue condenado? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y más adelante dice que las personas rechazan las tinieblas. Rechazan la luz y se acercan a las tinieblas. Al final aquí está hablando de una responsabilidad que tiene el ser humano de recibir o de rechazar a Jesús. Eso es lo que lo condena. La condenación es por haber rechazado y por no haber creído en Cristo Jesús. Pero Dios es amor. Pero es justo. El hombre está bajo condenación por haber rechazado a Dios. Desde el Edén, el hombre está en una condición pecaminosa. Jesús fue enviado para restaurar al hombre en comunión con Dios, para que vuelva a tener comunicación con Dios y para que sea transformado a su imagen, porque nos estábamos pareciendo al diablo. Para que volvamos a tener la imagen de Jesús. Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Tiene la imagen y semejanza los que no tienen a Cristo? Sí, pero distorsionada, como empañada, como cuando usted se ve un vidrio y se ve así, ¿verdad? Y está empañado y se ve los cachetes por acá y todo torcido. Así es la imagen del ser humano sin Cristo. Pero ¿qué quiere el Señor? Restaurar la imagen del hombre. El hombre decide. Ahí podemos entrar en una discusión teológica, si fue escogido, si fue elegido y fue predestinado. Para mí ocurren las dos cosas a la vez porque Dios es soberano y puede hacer, Él nos elige, Él nos escoge desde antes de la fundación del mundo. No puedo eliminar eso, eso está en la Escritura. Sin embargo, eso no exime al ser humano de responsabilidad. El hombre es responsable y decide en la tierra con quién se va. Lo dice el texto. Porque entonces no tendría responsabilidad, porque, él fue elegido y a mí no me eligió. No, sí hay responsabilidad. ¿Cómo hace Dios para que esas dos cosas funcionen? Y ahí vienen dos corrientes, ¿verdad? Los calvinistas, nosotros somos calvinistas, los que van a decir no es predestinado, y los arminianos que no, que es el hombre el que decide. Dios se la juega para que estas cosas funcionen. Primeramente, Él es Dios. Sabe todas las cosas, conoce todas las cosas, elige desde antes de la fundación del mundo, pero de alguna manera el hombre decide también qué hace con su eternidad. Cómo lo hace Él, no se lo puede explicar, hermanos. Cuando estemos allá arriba lo hablamos. Él hace que esas dos cosas funcionen. Y ahí los seres humanos nos discutimos y las teologías comenzamos a pelear sobre eso. Dios se la arregla. Lo que quiere que sepamos es que a pesar de la decisión del hombre, aunque decida rechazarlo, Dios lo ama. Dios
ama al pecador. Pero eso no significa que lo va a perdonar automáticamente. Hay un requisito para ser perdonado, es a través de Cristo Jesús. Hay normas en la vida. Quiere ser perdonado, Dios dio la solución, es a través de Cristo Jesús, a través de Él. Romanos 5:8, para que sepamos que Dios ama al pecador y nos quede claro, porque esa es la base hasta de la misión que tenemos. Entender que Dios ama a los pecadores debería llevarnos a evangelizar y a ser discípulos y a ganar almas y a hacer misiones. No como cierta extremo a lo que llegaron algunos hermanos es, yo no evangelizo porque yo no sé si... al final Dios tiene predestinado a todos, ¿para qué voy a evangelizar? Pero la Biblia me dice, aún en Hechos, que había que reunir a todos los que habían de que ser salvos. Entonces, tengo una responsabilidad que cumplir. Y Romanos 5:8 me dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aquí Pablo está hablando acerca de la justificación, el ser declarados justos. Pero dice, antes de, si el Señor murió por nosotros, siendo aún pecadores, ahora ¿qué no nos dará si somos justificados por su gracia? Ese es el argumento. Cuando murió por nosotros, esperó que fuéramos buenos, esperó que tuviéramos interés en Él, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Subráyelo, esto no es de vosotros, pues en donde Dios, subraye donde Dios, que ese es otro problema, ¿verdad? No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Eso dónde está? Efesios 2, 8 y 9. Ok. Pero el 10 dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces si yo creo que puedo andar como me da la gana, después que acepté a Jesús, no entendí el mensaje. Fui creado, fui transformado en Cristo Jesús para hacer buenas obras, para portarme bien, para mostrar el cambio que Dios hizo en mi vida. No soy salvo por obras, pero sí soy salvo para obras. Ahí sí el orden de los factores va a alterar el producto. No eres salvo por obras. Si a ti te enseñaron en tu iglesia que las obras, a veces no se enseña directamente, pero se insinúa, que lo que yo hago me lleva a alcanzar la salvación, no es correcto. No es la cantidad de tratados que repartas la que te va a hacer salvo. Porque hay un grupo que donde más vende revistas y más cerca estás de Dios. No es la cantidad de diezmo la que te va a hacer salvo. Aquí me meto en problemas porque no debería decirlo. Pero no es el diezmo ni la ofrenda, como enseñan a otros por allá, que es la ofrenda la que te acerca a Dios. No, es para buenas obras. Es por gratitud que ofrendo. Un corazón agradecido ofrenda a Dios. Pero la ofrenda no me salva, ni compra los favores de Dios porque son por gracia. Vea cómo invertimos el asunto. ¿Y sabe por qué algunos lo hacemos? Algunos por su teología y así le enseñaron y así lo creen, está bien. Pero algunos se dan cuenta, uno como pastor se da cuenta, que si asustas a la gente, responde más rápido, ¿verdad? Se asusta a la gente. Entonces, si usted no ofrenda o diezma, está en maldición. Uy, aquí comienza, hermanos, la recogedera y usted sí que quiere el televisor, ahí está. Y si ofrece algo, porque ese es un mundo de oferta, te ofrezco bendición, te ofrezco que vas a ser rico. Aquí estaría la fila, hermano, no terminaríamos de recoger la ofrenda de que da y da y da y da. Pero cuando el asunto es por amor, si usted sirve a Dios, si yo le digo, usted sirve a Dios y trabaja aquí en la iglesia, y va a recibir bendiciones,
y va a tener esto y va a estar lo otro, todo el mundo quiere servir. Pero si le digo la verdad, servir a Dios, vas a tener pruebas, vas a tener dificultades, vas a tener que sacar un tiempo extra para repasar, prepararte, ensayar. Y yo no quiero eso. Qué pereza. Es más fácil mentir para que la gente haga lo que uno quiere. Es por amor. Tu servicio es por amor. Tu ofrenda es por amor. Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Si tú dependes de que te engañen para hacer las cosas que dice la Biblia, estás mal. Si tú dependes en que te asusten para poder congregarte, tienes que congregarte porque el que no se congrega se va al infierno. Entonces, todos fieles en la mañana y tempranito. No, es por amor, porque Él murió por mí, porque Él murió por mí, porque Él se entregó por mí, le sirvo. Porque Él se entregó por mí, le doy de lo que me ha dado. Porque Él murió por mí, porque Él me amó primero, entonces le soy fiel y abandono el pecado. A veces hemos entendido el amor de Dios al revés. Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, aún estando en mi condición de pecador en el mundo, Cristo murió por mí. Cristo murió por nosotros. Aún siendo, ese aún es muy importante. No esperó que cambiaras. No esperó que fueras mejor. Aún estando, aún sin conocerte, porque Dios nos conoce a todos desde antes, pero aún sin haber nacido, ya Jesús hace 2000 años murió por nosotros en la cruz del Calvario. Mire su amor para con el mundo. ¿Y qué pasa cuando usted y yo no queremos hablarle a alguien de Cristo? ¿Dónde está el amor de Dios? Cuando usted decide, ese no se lo merece porque es muy malo, a ese no le voy a hablar. ¿Dónde está nuestro amor? Cuando hemos callado y dejado de hablar a otro de Cristo, cuando Él murió por nosotros y nos amó, deberíamos corresponderle y deberíamos transmitir ese amor a los demás. A veces somos egoístas, queremos el amor solamente para nosotros. Este amor de Dios es incondicional, pero, y aquí es difícil separarlo, hermanos, difícil separarlo. Hay un amor más especial todavía. Dios ama a su creación, ¿verdad? Dios ama a los pecadores del mundo que dio a su hijo unigénito. Pero Él ama especialmente a sus hijos de una manera especial. Él te ama a ti de una manera especial. Tampoco podemos generalizar, Él nos ama a todos por igual. Sí, Él ama a todos, pero Él te ama de una manera especial a ti. Como le digo, es difícil hacer una separación. Primera de Juan 4, 9 al 10. En esto se mostró el amor de Dios para con, subráyelo, nosotros. Él está hablando a la iglesia, para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Cómo mostró el amor de Dios para contigo que estás aquí? Para contigo que le has recibido. Enviando a su único Hijo al mundo. ¿Para qué? Para que tengas vida, como dice el texto, y vida en abundancia. Para que vivamos por Él. Y mire, ¿en qué consiste ese amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en rescate, puede ser en propiciación por nuestros pecados. ¿En qué mostró su amor? En que Él te amó primero, aunque tú no querías nada con Dios.
aunque no te interesaba nada con Dios. Y puede ser que hayas aceptado a Cristo, estés aquí y no te interese Dios. Es el Dios de mis papás, es el Dios de mi hermano, es el Dios de que voy por religiosidad, porque a mí me enseñaron en que yo no debo dejar de ir a una iglesia, pero no lo amo. Necesito tener un encuentro con el Señor. Pero aún así, el amor de Dios consiste en que aunque nosotros no lo hayamos amado, Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. ¿Quién va a amar a alguien que no lo ama? Habrá algunos que se enamoran solos, ¿verdad? Y aman a alguien que lo rechaza, pero algún momento se cansa. Porque el amor al final espera ser correspondido. Pero en el caso de Dios no es así. Dios ama naturalmente en esencia, aunque los seres humanos no lo amen. Así es Dios. Aunque lo rechacen, aunque le hayas fallado, aunque te hayas alejado de Él, Él sigue amándote, porque su amor es inmenso. Él nos amó primero. Aquí es difícil saber si Él está hablando en el momento que estoy en el mundo o está hablando en el momento que ya estoy en Cristo y está recordándoles a ellos, claro, según el contexto, que Dios los amó antes. Pero el amor de Dios hacia nosotros es especial. Tiene un toque de especial, no es lo mismo. No es lo mismo, hermanos. Los que tienen hijos. Aunque usted ame mucho a Firulais y a Michi, y tiene su hijo, y su hijo no se porta como Michi. Michi es más obediente. Venga para acá. Ahí va Michi. O ahí va el perro, aunque le haga, ahí va. Le mueve la cola. Pero puede ser que su hijo no le mueva la cola. Esté de malas. Le quite el ánimo. Lo desmotive de vez en cuando. Y hay días que usted amanece que no siente tanto amor hacia ellos, ¿verdad? Que quiere como bendecirlos. Pero a pesar de lo que te hagan, no es un perro, no es un gato, es tu hijo. En caso de las mujeres, salido de su cuerpo. Tu hijo, el sentimiento es distinto. Yo sé, amados hermanos, aunque usted no lo crea, las nuevas políticas nos están enseñando a amar más a los animales que a los seres humanos. Y eso tiene su propósito. Un día hablaremos de eso. Amar más a los animales que a los seres humanos es también parte de controlar la tasa de reproducción humana. El ayuda al aborto, apoyar más al aborto, no es porque ellos quieran a esas mujeres, es porque tratan de controlar más la reproducción, porque se supone que dentro de poco no vamos a poder subsistir en este planeta siendo tantos. Pero busque algunos programas que analizan la tasa de reproducción y se va a dar cuenta que en cierta cantidad de años ya no va a haber reproducción en Costa Rica. Ya hay cálculos que de cierta cantidad de años ya no van a haber niños. Y vamos a entrar en otra decadencia que ya hay en otros países europeos que tienen que invitar gente a vivir ahí para que se reproduzca. Porque la raza va a desaparecer. Una con otra. Y al final, contrario a lo que Dios dijo, reproduzcanse, ¿verdad? Vamos siempre en contra. Entiendo que hay gente en su derecho decide no tener hijos, que no puede tener hijos porque así Dios lo permitió. Eso es otro tema. Pero estoy hablando como una política mundial, como una política para controlar. ¿Usted cree, y hago otro comercial más, que todo este deseo de la ONU, hay una agenda que se llama 2030, investíguela, que era el propósito de que al 2030 la mayoría de los seres humanos
fueran inclinados hacia la homosexualidad. Ese era el propósito. Y empezaba desde los niños con la educación sexual más abierta para que pudieran ver otras opciones, para que en el 2030 fueran mayoría. Yo no estoy diciendo si es bueno o malo, nada más que esa es la verdad. ¿Qué dijo una de estas mujeres, que comillas, ¿verdad?, acerca de eso? Por culpa de las iglesias y de algunos gobernantes, la Agenda 2030 se ha atrasado. O sea, aunque ellos han avanzado mucho, no van a lograr su propósito. Yo digo, con el respeto que todos se merecen, gloria a Dios. Gloria a Dios por ese atraso. El mundo va para mal, en algún momento puede ser que eso cambie, pero gloria a Dios que esté atrasado. Gloria a Dios. ¿Qué han logrado? Confundir a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Su identidad en algunos está complicada, lo han logrado, pero no han logrado establecer todavía una moda mundial. Amados, a pesar de todas esas cosas que el mundo trata de meter, el amor de Dios es grande para con todos. Es grande, es inmenso. Nos ama a todos, a pesar de nuestros pecados. Su amor es inmenso. Dice Efesios 2, 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecado, nos dio ¿qué cosa? Vida. Nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahí nos mete entre paréntesis, por gracia sois salvos. Cuando alguien acepta al Señor, cuando alguien recibe al Señor, se está ocurriendo un milagro. Estaba muerto en pecado y tiene una resurrección en su alma. Eso es lo que está diciendo aquí. Aún estando nosotros muertos en pecado, cuando yo le recibo, nos da vida. Por su gracia hay un despertar. Volvemos a vivir. El hombre que murió allá en Génesis espiritualmente, resucita acá en Cristo Jesús. No es una religión, es una resurrección a una nueva vida. Cuando yo recibo a Jesús. Si eso no lo he tenido, todavía estoy en una religión. Tengo que tener un encuentro con Cristo. ¿Y qué más obtengo? Nos sentó juntamente con Él, nos resucitó, perdón, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales, o sea, te dio autoridad en Cristo Jesús. Yo lo veo sentado aquí en la iglesia, pero Jesús lo ve a usted sentado en lugares celestiales, en tronos, eso es por fe. En tronos, con autoridad, sobre todo señorío, sobre todo dominio, sobre demonios. Así que aunque usted se vea apachurrado ahí, que yo no soy nadie, yo soy un gusano de tierra, ¿verdad? De los que están en lo más profundo del lodo, Dios te ve a ti sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Si le recibiste como Salvador, has resucitado y has ganado todas las bendiciones espirituales que nos mencionan Efesios y Colosenses en sus primeros capítulos. Ahí usted los encuentra, que hemos sido sentados con Cristo Jesús en lugares celestiales, sellados por el Espíritu Santo y un montón de bendiciones más. Usted no es cualquier cosa. Quiero reiterar, tampoco se crea la Coca-Cola en el desierto, ¿verdad? Como aquellos en los años 90 y 2000, yo soy evangélico y andábamos con la Biblia, esas Biblias grandes, ¿verdad? Ahora yo sí voy a la iglesia todos los domingos y entre semana. Éramos un poco orgullosos en ese tiempo. Dios no nos mandó a ser orgullosos, pero sí debo de entender de que su amor ha sido especial para conmigo, de que fui elegido por Él, de que fui escogido por Él, que mi salvación no la he ganado, Él me la ha regalado. Yo solo tuve que decir sí. Y ahí ocurre todo. Sí quiero. Y ahí ocurre todo el milagro de Dios. Su amor es inquebrantable.
Romanos 8, 38 al 39. Por lo cual estoy seguro, y eso sí es para los creyentes, de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Oiga, qué duro esto. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada te puede separar del amor de Dios. No hay demonio, no hay principado, no hay brujería, no hay nada que me pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Dice, estoy seguro que ni la muerte me puede separar, que Dios va a estar acompañándome, aún en ese momento. Aún en la muerte dice la Biblia que su mano nos guía a través de ese sendero. Su amor está siempre presente para con sus hijos, para con los que le han recibido. Quiero aclararlo porque si no lo has recibido, esta bendición especial te falta. Esa bendición que te acompañará hasta la muerte y más allá de la vida y que te protege de cualquier ataque del enemigo, te hace falta, aunque Dios siempre te seguirá amando. Pero este es un amor especial para sus hijos, para los que le han recibido. ¿Cuántos dicen amén? Nada te puede separar del amor de Dios. Nada. Solo tú eres el que te puedes alejar. Tú te puedes alejar. Puede ser que alguien ame mucho a una persona, pero la otra persona dice, no quiero nada contigo. El amor de Dios va a estar ahí, pero tú te puedes alejar de su amor. Nada nos puede separar. Hebreos 12, versículo 6. Versículo 6 nos dice lo siguiente. Porque el Señor al que ama, a esa no me la quieren leer bien. El Señor al que ama, disciplina y azota a todo a el que recibe por hijo. Esa no nos gusta. A mí no me gusta mucho, pero está ahí en la Escritura. El Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportan la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no son hijos. Usted y yo participamos, los que hemos creído en Jesús, los que hemos entregado nuestra vida a Jesús, participamos de un privilegio que no nos gusta mucho. El privilegio de ser corregidos porque somos sus hijos. Eso no le pasa a los del mundo. Puede ser que le suceda algo por consecuencia. Y usted dice, uy, pero ¿por qué hace lo malo esta persona? ¿Por qué se porta así? ¿Le va bien? Está en la misericordia de Dios.
¿por qué esta persona no busca de Dios si le pasa esto? Y yo dije una mentirita por ahí y me fue mal en el trabajo. O fallé a Dios en esto y me doy cuenta que Dios me está corrigiendo porque no hice lo bueno. Quiero decirle que a los hijos de Dios, Dios los corrige. Dios los disciplina. Y una de las formas de yo darme cuenta si soy hijo de Dios es que cuando hago algo malo, si me jalan el mecate inmediatamente. Porque a mí me preocuparía que esté haciendo lo malo y que la cuerda sea muy larga. Porque, ¿será que no eres hijo de Dios y por eso no recibes corrección a pesar de que estás pecando? El hijo de Dios es corregido por él porque es su hijo y él tiene que corregirlo. Yo sé que estamos también en una época donde la corrección se ve mal, donde déjalos tranquilos y vas a ver qué va a suceder con ellos. Un padre que ama a su hijo y lo ve equivocándose, lo va a corregir. Yo he visto niños que le dan de patadas a sus padres en la calle y los padres, ay, pobrecito, es una bromita, ¿verdad? Y los insultan y les hablan con palabras obscenas y los papás no los corrigen ni les hablan fuerte, no, ay, chiquito. Te agarran el florero, van a una casa ajena, agarran el florero y lo están tirando y le dicen a la vecina, tranquila, él nada le va a pasar. Y usted viendo eso ahí. Son niños. Tienen que ser corregidos. No es maltratados, no me malinterpreten. Debe ser corregido. Hace algo malo, debes corregirlo. Porque tú quieres lo mejor. Porque si no lo corriges tú, lo va a corregir el policía. Y ese no va a decir, ay, los derechos humanos. Le va a dar con un garrote. Los que están en el PANI, averigüen cómo están. Cómo los tratan. Ay, los tratan de maravillas. Amados, tenemos que entender de que Dios disciplina a los que aman. Y aquí viene un tema del pecado. Yo no quiero que usted piense que porque creemos en el amor de Dios, porque creemos en la gracia de Dios, somos una iglesia liberal, donde usted puede hacer o debe hacer lo que le da la gana, peca por allá, puede seguir sirviendo, ¿verdad? Hace algo incorrecto, tiene relaciones sexuales con otras personas, ¿verdad? Y no pasa nada porque Dios es amor. El pecado trae consecuencias. Y si tú eres hijo de Dios, no deberías estar practicando el pecado. No es que no peques, porque eres un ser humano. Pero la Biblia me enseña que no debo practicar el pecado. Yo entiendo que hay gente que lucha con cosas, ¿verdad? Y comprendo. Luchas con algo, busca ayuda. Estás atado a algo, busca ayuda. Pero si te entregas al pecado, tarde o temprano el pecado te alcanzará, aunque tú seas hijo de Dios, aunque tú hayas creído en Jesús. El pecado, el que siembra para la carne, dice la Biblia, cosechará corrupción. Eso no nos exime. Tu amor va a estar siempre contigo. Él te va a amar y apenas te arrepientes, Él te va a abrazar. Y te va a dar oportunidades, claro que sí. Pero si juegas con el pecado te va a alcanzar. Y eso no significa que ser hijo de Dios, lea Romanos, es una licencia para pecar. Es todo lo contrario. Ya no podemos vivir en el pecado porque he sido transformado por Dios. Esa es la otra cara de la moneda. Y si tú estás cometiendo algo incorrecto, Dios te va a disciplinar. No es el pastor, Dios mismo. Y la disciplina de Dios es más dura que la disciplina de una iglesia. Es más dura. Es más difícil. Y estás fallando en algo. Y tú sabes que es pecaminoso lo que estás haciendo. Y te dices ser hijo de Dios.
pide perdón a Dios. Arrepiéntete y aléjate del pecado. Si no estás pudiendo avanzar con él porque estás atado en algún pecado, pide ayuda, búscanos, busca consejería para que puedas avanzar. Voy terminando, ya vienen los chicos. Y un versículo, Efesios 3, 18, 19, final es este. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura. ¿Cómo es el amor de Dios? Ancho. Ajá, no me acordaba del canto. Ancho. ¿Qué más? La longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Dios que excede todo ¿qué? Conocimiento. Como dice el canto de los niños, ¿verdad? Tan grande es el amor de Dios. Tan ancho, no me acuerdo ya el canto cómo era. Tan alto que no lo puedo ir arriba de él, ¿verdad? Tan alto, etcétera. Ahí va. El amor de Dios es grandísimo. Es amplio, es enorme. No lo vamos a poder comprender, ni lo puedo explicar en estos momentos. Va más allá del conocimiento humano. Pero hay un para ahí con el cual quiero cerrar. Para que seáis llenos. ¿De qué? De toda la plenitud de Dios. Yo no puedo ser lleno de Dios si no comprendo el amor de Dios. Yo no puedo ser lleno de Dios si no entiendo el amor de Dios, que es grande. Yo quiero avanzar en las cosas de Dios, tengo que empezar a entender que su amor es inmenso. Y como Él me amó, yo tengo que amarlo y yo tengo que respetarlo. El que ama, respeta. Y si yo amo a Dios, debo respetarlo a Él. Características del amor de Dios. El amor de Dios es incondicional. Perdón, no lo había puesto. El amor de Dios es incondicional. El amor de Dios es inmenso. Pueden pasármelo, que creo que ya se murió también. Es inmenso. Es eterno. Es inquebrantable. Es excelso. Y corrige. Es correctivo. Ese es el amor de Dios. Si Dios te está corrigiendo, no te enojes con Él, ¿entiende? Dios me está corrigiendo porque me ama. ¿Cómo experimentamos? Siguiente, el amor de Dios. Aceptando el sacrificio de Cristo. Por ahí empezamos a experimentarlo. A través de la oración y la palabra de Dios. Cuando yo oro, experimento su amor. Cuando leo y escucho la palabra como hoy, experimento su amor. Y en medio de la congregación puedo experimentar el amor de Dios. A través de un abrazo, a través de una ayuda, a través de un apoyo. Dejémoslo aquí. El amor de Dios es muy grande. Y no hay palabras para poder abarcar cuánto Dios nos ama. Si alguno Dios lo está corrigiendo, tómelo a bien. Me corrige porque soy su hijo. Y me corrige porque me ama. ¿Qué debo hacer? Abandonar eso. Y seguir amando a Dios. Oramos. Padre eterno, en esta hora queremos darte las gracias por tu amor y por tu misericordia. Queremos darte gracias porque tú nos amas a cada uno de nosotros. Y también si hay alguien acá, Señor, que no ha entregado su vida a Cristo, hoy le pueda decir, Señor, entra en mi corazón. Señor, entra en mi vida. Yo te acepto y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Si hay alguien aquí que se ha alejado de Dios, si hay alguien aquí que se ha apartado de Él, que le pueda decir el Señor, perdona mis pecados. Confieso que me he apartado de ti, no me he comportado como tu hijo o tu hija.
límpiame con tu sangre. Acepto y recibo de tu amor y ayúdame a vivir conforme a tu gracia, conforme a tu voluntad. Te pido por aquellos que sienten que nadie los ama, que hoy recuerden que hay un amor inmenso, que es el amor de Dios, por toda su creación, por los pecadores y especialmente por todos sus hijos, a los cuales ha lavado y limpiado con la sangre del Cordero. Padre, gracias en esta hora. Bendice esta congregación, Señor, siempre. Y ayúdanos a cada día, nosotros, entender y crecer en tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.